Muy bien, queridas hermanitas. ¿Cómo les va? ¿Sí están bien? Sí, gracias a Dios. Muy buenas noches con todos. Buenas Buenas noches, noches. sí, ya le pagué. A ver, qué maravilla. ¿Cómo van con esto de las oraciones hasta ahora? ¿Sí se entiende? ¿Qué les parece? Quiero algún eco de su parte porque he estado a estas clases, yo habla y ustedes tan pacientemente allí, escucha. Pero sí, sí se entiende, está claro, eso me interesa que capte en profundidad a San Francisco, como mencionábamos ayer, como aquel maestro de oración, que eso es sumamente importante, no solo para el curso que estamos desarrollando, sino también para toda la espiritualidad franciscana. ¿Sí? Les escucho. Por mi parte, anoche, disculpe, no pude asistir porque tenía catequesis familiar, pero hoy en la tarde me dediqué a hacer el tema y me decía en el contexto de nuestro padre, ¿no? ¿Cuál era su momento, el tiempo, la iglesia? Y yo decía, yo decía, Dios mío, yo no, ¿cómo rezo? ¿De qué me sale? Y ese significado que usted nos estaba haciendo, lo voy a volver a retomar, porque en la anterior clase tampoco el inicio no pude estar, llegué un poco atrasada, porque a veces una u otra cuestión, pero hoy tomé, a partir de eso, tomé el libro de la Bach, que es la biografía de nuestro padre, y estaba tratando de conectar. No, lo que usted nos está dando es justamente desde su vivencia, su conocimiento. Y a mí al menos sí, pero me cuestiona mucho. Y eso es bueno, que me descoloque. Gracias, hermana Mela, muy amable. Alguien más de las hermanas, muy amable. Sí, es importante, por eso ya, conforme vayamos, a ver, es la próxima semana, sí, seguiremos avanzando y al final me refiero cuando hayamos realizado las principales oraciones de San Francisco de Asís, trataré de darles algunas pistas sobre cómo aplicarlo eso. Sí, porque por ahora nos estamos limitando a la parte histórica, a la parte obviamente teológica, a la teología espiritual, del querer, del pensamiento y sobre todo de la vivencia de San Francisco, de la experiencia de San Francisco. Pero sí es necesario una especie como de actualizar aquello, es decir, hoy, como por ejemplo, y me anclo a lo que dice la hermana Mélida, porque ¿cómo hacemos la oración? Y esa ya la oración, recuerden que es la oración personal, porque la oración comunitaria, hermanitas, aunque no la quieran, tienen que hacerlo, es una ley canónica. Están obligadas canónicamente. No, lo de Francisco es la oración espontánea, natural. Y eso es muy importante. Justo esta noche vamos a reflexionar sobre la paráfrasis del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia de Jesús. Y de hecho se llama la oración del Señor de Jesús que hace a sus discípulos. Qué belleza ese Padre Nuestro. No lo vamos a tomar tanto en la parte bíblica netamente, pero los discípulos, ustedes ahí inician. Señor, enséñanos a orar. Qué lindo. Señor, enséñanos ahora, le dicen a Jesús. Y ahí viene todo el contexto. Entonces, ¿cómo reflexionó San Francisco de Asís y todo ello? Por eso les decía, al final vamos a hacer como un epílogo de todo esto, pero en lo posible, lo más práctico, lo más actual, que sea ya para nosotros, para el hoy. A lo mejor, aquí solo lanzo nada más esto. A ver, ¿cómo ora Francisco ante el Cristo de San Damián? La oración responde a lo que está viviendo, a lo que siente, a lo que le está pasando. Por eso le decía, tiene dudas, no sabe si quiso ser caballero o no lo logró. Su papá se decepcionó porque no fue un comerciante. Quiere, etcétera, etcétera. Tiene sueños. Recuerden que era joven, ese príncipe de la juventud, el que animaba, y de pronto se encuentra, ¿y ahora qué hago? Entonces la oración refleja eso, ¿sí? Se ilumina las tinieblas, las dudas de mi corazón, todo lo que tengo en mi mente. Qué distinto como cerrábamos anoche
las alabanzas a Dios Altísimo. Ya no hay dudas, ¿sí? Ya no hay tinieblas, ya, no, ya hay certeza y por si es otro tipo de alabanza. Y ahí nosotros podemos, de hecho, Francisco toma muchísimo, les he dicho, de la Sagrada Escritura, de la liturgia, son sus fuentes, pero también dentro de la Sagrada Escritura están los salmos, ¿sí? Toda la salmodia, los salmos. ¿Qué son los salmos? Son las alabanzas por excelencia a Dios. Y si uno toma los salmos, hay salmos para toda ocasión. Salmos de alegría, de triunfo, salmos de reclamo, incluso a Dios, reclamo entre comillas, salmo de adoración, porque es la oración del pueblo de Israel, ¿sí? Es la oración, por eso, ya que me metí a los salmos y como estoy con religiosas y el hermano Jonathan también, perdón, que hable, hermano Jonathan, ¿está por allí? ¿Puede activar su micrófono? Porque usted está recontra que bendito entre las santas mujeres hermanitas franciscanas de este curso. Gracias. Sí, sí. Lo que Jonathan, pasa disculpe, que disculpe, no es por, ojalá no sea inoportuno. Ustedes, sí, sí, profesores, hay según eso, también dirigirme en el lenguaje. sí, sí, sí. Justamente soy profesor nada más, no tengo ninguna, como las hermanitas, la, Que no la tiene parte Biblia. de eso. A ver, Jonathan, pero me imagino que ha de ser Yo profesor. docente de algún colegio franciscano. Claro, del No, ecuatoriano entonces usted es suizo. más franciscano que San Francisco y Santa Clara. Bueno, ya, Entonces, perfecto. estamos Entonces aprendiendo un estamos poquito en un más. ambiente netamente fraterno. Me encanta eso. Muy Sí, bien. sí, sí. Entonces, a ver, y entonces ya también para Jonathan y para las hermanitas, o sea, para todos nosotros, los salmos, la oración por excelencia del pueblo de Dios. Por eso la liturgia de las horas, hasta hoy en día de la iglesia, ¿qué es la liturgia de las horas? Es la oración pública, universal de toda la iglesia. Y aquí un tip nada más. Sé que lo saben, lo viven, lo celebran, pero en hebreo, al inicio, perdón, la vanagloria, que Francisco odiaba eso, les decía que yo estudié en Jerusalén. Y ahí los salmos, por eso en hebreo es Sefer Tefilim, se dice, el libro de los salmos. Y salmo literalmente significa alabanza, canto. ¿Sí? Entonces aquí viene, a lo mejor no para ustedes, pero sí en otros ambientes, un tironcito de orejas que el salmo tiene que ser cantado. Y hablo de la Eucaristía dominical, al menos la Eucaristía del domingo. Dios bendito fuera que todas las Eucaristías, el Salmo responsorial se lo haga como dice la palabra, Salmo. Lo que pasa es que para nosotros Salmo, y sí, el Salmo es recitado, rezado, es en recto tono, el Salmo. No, el Salmo ya, el mismo término es alabanza, es canto. A ver, no estoy mencionando que toda Eucaristía es, no, pero sí, por ejemplo, en una misa dominical parroquial o en la misa comunitaria, la más importante en el convento, en el monasterio, o ni hablar en una misa solemne, sea de una ordenación, de una profesión solemne, de una fiesta patronal, por ejemplo, las fiestas del colegio, hay que cantarlo, sí, porque yo sé que ustedes tienen bonitas voces, si tuvieran como la mía no les dijera nada, pero hay que cantarlo, hay que hacer el salmo, entonces eso es para en el tema de la oración. Miren, por allí ya hay otro indicativo, cómo estamos orando con los salmos, ¿sí? ¿Cómo estamos llevando? Todo eso. Muy bien. Ahora sí, ¿alguien más? Quiero escucharle, ¿alguien más? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Están bien? ¿O ya estamos a mitad, ya mismo nos pasamos de este profe, ya pasemos a otro tema, otra materia? A ver, ¿qué dicen las demás hermanas? Y el hermano también. Profe, buenas noches. ¡Qué maravilla, hermanita Melba! Fue mi alumna, por si acaso, ya somos viejos conocidos. Dígame, hermanita, Sí, dígame. profe, de verle. Profe, lo que a mí más me ha llamado la atención, pues es la oración de San Francisco a Cristo, de San Damián. Eso es lo que más a mí me ha llamado la atención y a veces uno se reza por rezar, pero a veces no se sabe la profundidad que tiene esta oración. Entonces, me ha llevado mucho a profundizar más, a rezarlo más y a darle más sentido, se puede decir, a nuestra vida personal de oración. Eso, profe. Muchas gracias, hermanita Melba.
Sí, sí, sí. Entonces la oración, como le digo, por eso la oración, la más bella oración, además, como les digo, de la comunitaria, de la iglesia canónica, es la oración personal. Porque en la oración personal como les digo, es natural, es espontáneo que se le da a Dios, donde se entra en comunión con Dios. Entonces habrán días donde es una oración muy alegre, a lo mejor. Habrá días donde es una oración, a lo mejor no tan alegre, ¿sí? Ahora, Monseñor Luis Cabrera, él decía, hay oraciones donde se le reclama a Dios, donde uno se enoja también con Dios, porque es el contexto, es la vida. Entonces, por eso Francisco de Asís, cuando hablamos de las oraciones de él, refleja eso, lo que siente, lo que vive, lo que aspira, pero atención, siempre pide la guía del Señor, siempre pide la guía del Espíritu Santo, siempre confía y se fía en el Señor, porque Francisco, como les decía ayer, es un hombre de oración, pero es un hombre de fe, que es muy importante, es un hombre de fe. ¿Se acuerdan que ya les hablé de fe? Hagamos un resumen, no un resumen, un recuerdo. ¿Recuerdan qué es fe? ¿De qué palabra viene? ¿Qué significa? Tranquilas y tranquilo, aquí lo recordamos, es para recordarlo. ¿Se acuerdan el término técnico? Sí les dije, ¿verdad? No. Bueno, si no les dije, lo decimos. La fe es esa confianza, esa entrega, ejemplo de Abraham. Ya. Ah, sí, sí, correcto. Pero no les dije el término técnico entonces a ustedes, o sea, al curso. A lo mejor no recuerdo, sinceramente. Por eso le digo, como tengo otros cursos, ¿sabes? Y de eso le mejor pregunto. A ver, fe, verán, fe, hermanitas, el término técnico hebreo es emuná, ¿sí? Es emuná. A ver, hasta tanto, denme un segundito, voy a buscar un PowerPoint donde les presento y les explico más ese término. Un segundito, solamente busco el PowerPoint. Ya lo encontré por aquí. Ahora quiero ir al tema. A ver, voy a compartirles. Y de verdad, qué pena, les pido disculpas que no haya partido de esto, porque es la fe de Francisco, es de la fe bíblica que nos ayuda a comprender toda la experiencia de Francisco. Y eso nos ayuda también a nosotros como hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que es importantísimo. A ver, ahí sí se veía el PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se visualiza? Ya. Sí, sí, Esto, se ve bien, profe. en hebreo, esta de aquí es hebreo. Usted sabe que Yes. se escribe de derecha a izquierda. Aquí, esto donde mueve el cursor, pero aquí está la fonética latina. Emuná. Esto en hebreo dice emuná. Y literalmente fe significa emuná. Pero, y aquí sí quiero que me pongan atención, pero claro, cuando un judío, cuando Jesús dice hombres de poca emuná, hombres de poca fe, se refiere a este término y que para nosotros entenderlo en toda su riqueza necesitamos estos tres verbos, ¿sí? Emuná es creer, confiar y obedecer, ¿sí? ¿Les dije esto o no les dije? ¿Les expliqué o no les expliqué? Bueno, no importa, Sí, vamos. padre, sí, sí, sí ¿Perdón? lo explicó, sí lo explicó. Sí lo expliqué, ya ven, caramba. Pero Sí, sí, sí. no en este encuentro, sino en el anterior nos No, explicó. no, por eso, pero en algún momento Entonces ya del lo curso sí, entiendo. oye, ya me llamaba la atención que no les haya explicado porque es la fe de Francisco, la fe en Dios, sí, la fe en el Evangelio, la fe en la iglesia, la fe en el superior, la fe en el hermano. Pero esta fe, bueno, no importa, volvamos a refrescarlo entonces. Esto de fe, se dan cuenta, es creer, confiar y obedecer.
Miren, acá está de nuevo acá. Emuná, creer, confiar y obedecer, pero ¿a quién? A Dios. ¿Sí? A Dios. Entonces aquí miren, yo creo o yo le creo ¿a quién? A Dios. Como yo le creo a Dios, yo confío. ¿Sí? Confío en Dios. Atentos. Entonces, yo creo a Dios. Yo confío en Dios. Yo creo en su palabra. Yo confío en su palabra. Yo creo en la revelación. Yo creo en Jesucristo. El credo que nosotros tenemos, la fe. Creo en Dios Padre, etcétera, etcétera. La fe, la profesión de fe. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, así como creo y confío, es, por lo tanto, yo obedezco. ¿Sí? ¿Qué es obedezco? Hago caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo a Dios, yo confío en Dios, entonces yo le obedezco. ¿Y por qué le obedezco? Porque creo y confío en Él. Y obedezco, ya les expliqué, obedezco viene, hasta ayer les decía, obedezco viene de audire. Ahí hablábamos de Shema, o sea, de la escucha, ¿se acuerdan de eso? La obediencia es escucha. Por eso, ¿qué es el pecado de Adán? También les decía, es la desobediencia, o sea, el no escucharle a Dios. Y como no le escucha, por lo tanto, no creyó, no confió. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta esto. Estos son otros temas que no quiero que se me distraigan, pero voy acá. Por eso la fe, y esto es lo que hace Francisco. Claro, aquí tomo el catecismo de la Iglesia Católica, pero la fe, la experiencia de Dios, la experiencia del hermano en Francisco, y por eso todo esto me sirve como una gran introducción para la paráfrasis del Padre Nuestro, reflexionada por San Francisco de Asís. Entonces, la fe, atentas, hermanitas y hermano, Jonathan, la fe es un acto personal, ¿sí? Es un acto personal. La respuesta libre de nosotros que le damos a Dios que se revela, ¿sí? Primer punto, la fe es un acto personal. Atentos y atentas. Pero la fe, si bien es cierto, es personal, la fe no es un acto aislado, no. Debo transmitirla. Es personal, pero no aisla, un acto aislado. Tengo que transmitirla. ¿Y por qué debo? Por esto, hermanitas y hermano, no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y es lo que hace Francisco. La fe es un acto personal de él, es una experiencia personal de él, pero no es aislado. Entonces Francisco, por ejemplo, él no podría haber creído, no podría haber tenido fe si no es sostenido por la fe de los hermanos, por la fe de las hermanas, por la fe en Dios. Entonces, en ese sentido, no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y asimismo, por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los demás. ¿Se dan cuenta cómo es recíproco? ¿Sí? Los demás me ayudan a sostener mi fe. Yo ayudo también a sostener la fe de ellos y ahí formamos la comunidad, ahí formamos la iglesia, ahí formamos la fraternidad, ahí somos hermanos, somos hermanas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo creo en Dios, creo, o sea, creo es la fe de la iglesia que la profesamos personalmente cada uno de nosotros a partir del bautismo. Así, entonces, yo creo, la hermana Rosita cree, la hermana Silvia cree, la hermana Amelia cree, yo creo, y en ese yo creo se va formando la comunidad, se va formando el creemos, ¿sí? Otro punto, y eso es también muy propio de Francisco de Asís, es que la fe es una adhesión personal del hombre entero. Recuerden ayer que les hablaba de los mandamientos, del hombre entero a Dios, ¿sí? Es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Por eso comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad, por eso es del hombre entero, a la revelación que ha hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras. ¿Se dan cuenta? Por eso Francisco, ante la presencia de Dios, ante la belleza de la creación, ante el don que son los hermanos, que son las hermanas, ¿qué hace Francisco? Se adhiere más a Dios, pero ama a Dios, ora a Dios. Ayer veíamos la parte mística, el éxtasis de Francisco, que al estilo de Jesús también Francisco se aleja, los lugares franciscanos, ¿se acuerdan? Se aleja a las grutas, a los montes, a los lugares solitarios, pero ¿para qué? Para encontrarse con Dios, ¿sí? Pero el hombre entero, todo entero de él, y ahí encontrar más fuerza
más motivo también para realizarlo. De tal manera que la fe es un don sobrenatural de Dios. Ya por el catecismo lo entiendo, que la fe es un don. Por eso es fe, esperanza y caridad, las virtudes teos de Dios, virtudes teologales. Entonces, por eso la fe es un don natural de Dios. Y aquí sí, y como creo que son de la mayoría, o espero que la mayoría del grupo creo que está en educación, o en todo caso en el ámbito educativo, hay que guiar bien a los niños y jóvenes en el punto de la fe, por lo que en ocasiones, en la misma catequesis que se da en las parroquias, porque a veces, si uno le pregunta, y yo he hecho también eso en charla acá en el centro del colegio, se pregunta, ¿por qué tienes fe? ¿De dónde viene tu fe? Así abiertamente, libremente a los niños y jóvenes. Y entre las principales, la mayoría de la respuesta de la fe viene de la familia, sea de la mamá principalmente o de la abuelita, pero es del entorno familiar. Entonces, si usted le pregunta, por ejemplo, a un colegial, al niño de escuela, ¿quién te enseñó la fe? ¿Quién te enseñó a rezar? Mi abuelita. Voy a tomar ejemplo. Entonces, la fe, yo tengo fe gracias a mi abuelita. O yo tengo fe gracias a mi catequista. Yo tengo fe gracias a la hermanita. Yo tengo fe gracias al colegio que es católico, etcétera, etcétera. No es correcto. La fe es de Dios. La fe es don de Dios. ¿Qué es la abuelita? ¿Qué es la hermanita? ¿Qué es el colegio? Son los medios. Sí, son los instrumentos, los canales por el cual yo soy consciente de la fe y accedo con todo lo que he hablado a manera personal, con los demás, etcétera, etcétera. Entendido esto, entonces la fe siempre es don sobrenatural de Dios. Por eso es que para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo, siempre. ¿Sí? Entonces allí se va a entender, por eso Francisco, la fe de Francisco, la experiencia de Francisco, de Dios y de los hermanos, porque en él creer, en la fe de Francisco, es un acto humano, es un acto consciente y libre que corresponde a la dignidad propia de Francisco. Creer también es un acto eclesial. Les he dicho en los otros encuentros que Francisco, él ama a Dios, sigue el Evangelio, pero en la iglesia. Por eso él se alejó de los monjes, les decía, se alejó con mayor razón de los grupos heréticos de la época, que querían vivir el Evangelio, la pobreza radical, querían estar acorde, en sintonía con el pueblo de Dios, pero separados de la iglesia. Y Francisco no, porque él sabe y llegó a entender que el creer es un acto eclesial de la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe de la iglesia, estas palabras, la fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Y eso lo comprendió Francisco de Asís. Lo comprendió de manera radical. Entonces la iglesia, ahí viene, la iglesia es la madre de todos los creyentes. Recuerden cuando hablábamos ahí del bautismo, la madre, el tema de la madre, que engendra, que da luz, que alimenta, etcétera, etcétera, como María. Esto en relación cuando veíamos el saludo a la bienaventurada Virgen María. Entonces es la fe de la iglesia. Por eso, como dice San Cipriano de Cartago, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, definitivamente. Y Francisco por eso quiere que los hermanos se mantengan en la iglesia, se mantengan dentro de la iglesia, que obedezcan al Papa y a sus sucesores canónicamente electos. ¿Sí? Muy importante eso. Y ahí sí, en Francisco y en la espiritualidad cristiana, la fe es necesaria para la salvación. No es opcional. La fe es necesaria para la salvación, porque el Señor mismo afirma, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Sí, Marcos 16, 16. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que Francisco realmente vive, aspira, experimenta. Y es lo que en definitiva también él busca. ¿Sí? ¿Está claro eso? Tranquilas, esto ya no es de acá. Era para ver. Entonces, esa es la fe. Ese es el Shema que les decía, el escucha. La fe es, ¿cuáles eran los verbos de Muná? Creer, confiar y obedecer. Perfecto. Creer, confiar y obedecer. No se me olviden de eso, es la fe. ¿Se dan cuenta? Pero no es que hago primero. No, no, no. Todo eso es la fe. Es la fe de la iglesia, es la fe que profesamos, es la fe que tenemos en Dios y en todos los dogmas que profesamos
en la Iglesia Católica. Muy bien, y con esto, por eso el sistema sirve de gran introducción para adentrarnos a la paráfrasis del Padre Nuestro, es decir, la meditación de San Francisco de Asís sobre la oración del Señor, la oración de Jesús. ¿Quién me lee eso en arameo? Tranquilas, hermanita, tranquila. Por si acaso, yo le recomiendo, sinceramente le recomiendo, en Google, ahí pongan el Padre Nuestro en la lengua de Jesús, en arameo, y escúchenlo. Sí, eso es sentirle la misma voz, es como escuchar la mismísima voz en arameo que hizo Jesús, ¿sí? Pero eso es como curiosidad. Si por ahí alguien a veces está bostezando porque ya no sabe qué hacer, póngale el Padre Nuestro en arameo y escúchenle, ¿sí? Entonces ahí van a decir, Abuna Vishemaya, Id Kadash Shemad, Tete Malkutak, y le van a ir incluso la tonalidad, el sentido, que es la belleza del Padre Nuestro. Qué lindo que la vida religiosa se vive el Padre Nuestro, se lo ore realmente sintiendo en el corazón, porque a veces en el pueblo cristiano, muchas veces en el pueblo laical, a veces estamos hasta allá durmiéndonos en la misa, pero ni nos atrasamos ni nos adelantamos en el Padre Nuestro porque lo sabemos de memoria, tan robótico que perfecto cuadramos eso. No, 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 es la oración del Señor, es la oración de Jesús. Entonces, cuando uno, y es lo que hace Francisco de Asís, cuando él medita, cuando él ora el Padre Nuestro, Francisco de Asís es como que se metiera dentro de Jesús, de la persona de Jesús, y con él a una voz decir el Abuná. Por eso ahí vendrá el Abba, el papito, Abba, Padre, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí esta ya pues dives para que le tengan allí como un recuerdito bonito de la oración del Señor. Muy bien, entonces, el Padre Nuestro aparece siempre en el rezo del oficio privado de San Francisco, ¿sí? Quien añade Santísime a la invocación inicial que suena por tanto así, o Santísimo Padre Nuestro. Dice Francisco no, en la meditación, repito, por eso es paráfrasis del Padre Nuestro. No es solamente el Padre Nuestro, sino paráfrasis del Padre Nuestro. Y allí Francisco, él no empieza directamente con Padre Nuestro, que es así, sino él dice, oh Santísimo Padre Nuestro, etcétera, etcétera. De hecho, en los salmos del oficio de la pasión se emplea esta misma invocación ampliada que expresa a la vez reverencia y confianza de quien ora, en este caso de Francisco de Asís. Por tanto, la invocación Padre, que evoca la oración sacerdotal de Jesús, que la reporta Juan en el capítulo 17, es una constante de la oración de nuestro Padre San Francisco de Asís, quien medita la frase por la oración, o sea, él lo va meditando, de hecho, paso a paso, frase por frase, esta linda oración del Señor, y ahí es donde hace una extensísima reflexión, exposición del Padre Nuestro, que los entendidos y hasta el día de hoy en los escritos de San Francisco nos ha llegado con el nombre de paráfrasis del Padre Nuestro, ¿sí? Y esto no es otra cosa sino una continuación de una extensa tradición cristiana, porque el Padre Nuestro, esta oración del Señor, tuvo siempre un significado muy particular en la vida de la iglesia. Es muy querido en la iglesia. Siempre fue acogido con reverencia, con confianza, por lo que es la oración que Jesús nos enseñó. O sea, que Jesús enseñó a los apóstoles y ellos nos han transmitido hasta el día de hoy a toda la iglesia. De tal manera que cuando, eso les digo, y eso Francisco lo entendió y así oraba, cuando recitemos, cuando oremos el Padre Nuestro, tengamos en cuenta toda esta riqueza que viene desde el mismísimo Jesús, ¿sí? Es la única oración que Jesús enseñó de manera expresa, de manera explícita, pero como les decía, pedido de los discípulos. Y ahí les dice, y cuando le hacen esa petición, enséñanos el que les dice Jesús. Cuando oréis, decid así, bueno, está en español de España. Cuando oren, ustedes digan así, Padre, sea santificado tu nombre, dice Lucas 9:2. O como lo leemos en la redacción del Evangelio de Mateo, que es más amplia e introducía luego en la liturgia, que solo tenemos el día de hoy, dice, ustedes deben orar así, debéis orar así.
Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la versión mateana de Mateo, del capítulo 6-9, ¿sí? Porque Lucas es directo. Padre, sea santificado tu nombre. En cambio, Mateo es la oración como la recitamos el día de hoy, siempre, en la iglesia, ¿sí? Entonces Jesús dejó esta oración a la iglesia, esto, como medida para valorar la actitud orante de cada cristiano. Y por eso es el modelo de diálogo que tenemos con Dios. Por eso es el diálogo de confianza, es el diálogo de cercanía ante Dios. Por eso la oración del Señor, o la oratio dominica en latín, oración del Señor, en un tiempo en que la gente no sabía ni leer ni escribir, solían aprenderse de memoria una serie de oraciones a fin de servirse de ellas cuando se quería rezar, ¿sí? Y la más común y la más conocida, sin duda, es el Padre Nuestro, como será también a María, el Ave María. Como no sabía el pueblo leer y todo, entonces se aprendía, repito, una serie de oraciones y las preferidas siempre será una de ellas, insisto, el Padre Nuestro. Por eso Francisco medita sobre el Padre Nuestro, hace una reflexión sobre él y Francisco asume la tradición de manera creativa, toma de ella y marca lo que toma y ahí viene la impronta que les coloqué personal de Francisco, ahí lee el tinte propio de San Francisco de Asís. La palabra es del Padre Nuestro es auténtica. Los estudiosos es auténtica de Francisco de Asís y las principales características se las encuentra, por ejemplo, la mayoría de los códices atribuye esta obra a San Francisco de Asís. Existen coincidencias en relación también con otros escritos del santo, por eso es que se la declara esta palabra es como auténtica del santo. ¿Sí? Es un texto mixto. Es un escrito auténtico de Francisco, tal como lo atribuyen sus compañeros también, los compañeros de Francisco, pero no conocemos la fecha exacta de la composición de la paráfrasis del Padre Nuestro. Y con eso empezamos entonces. La invocación inicial. ¿Sí? ¿Qué realiza Francisco en la invocación inicial? Esto muestra confianza y reverencia. Les decía, oh Santísimo Padre Nuestro. Y ahí viene lo que Francisco ahí. Recuerden que Francisco, él se explaya, se extiende en palabras hacia el Señor. Y ahí dice, oh Santísimo Padre Nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo antepone siempre esa invocación Padre Nuestro el adjetivo Santísimo? ¿Por qué Santísimo? Porque percibe con fuerza la cercanía del amor del Padre, pero es también plenamente consciente de esa gran distancia que hay entre Dios y el hombre. Por eso, entre otras cosas, Francisco siempre será humilde y pequeñuelo siervo. Es pequeñito ante la grandeza de Dios, la sublimidad de Dios. ¿Sí? Para Francisco, Dios es Señor de toda la historia de la salvación. Entonces, a esa invocación inicial, que es de asombro de Francisco, siguen 4 sustantivos, que bien se pueden definir como 4 títulos de alabanza que presentan a Dios como Señor de la historia de la salvación. ¿Cuáles son esos 4 sustantivos? Los de acá. Bueno, que los repito acá. Creador, Redentor, Consolador y Salvador. ¿Sí? Porque es el asombro ante el Padre. De hecho, Salvador, el último título, es una adición muy propia de Francisco y es inédita del santo, ¿sí? Luego viene, oh Santísimo Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿sí? Porque Dios está por encima de nosotros y en nosotros. Recuerden que Dios es el creador de todo, es el creador del mundo, es el creador del hombre y la mujer. Dios, pero trasciende a esa creación, pero al mismo tiempo está presente en la creación y concretamente en el hombre. Por eso Dios está por encima de nosotros, pero está inmanente, dentro del hombre y la mujer, que son su creación. Y aquí, vean lo que, cómo se expresa Francisco de Asís, que estás en los cielos. ¿Dónde más está? En los ángeles y en los santos, iluminándolos para conocer, porque tú, Señor, eres la luz, inflamándolos para amar, porque tú, Señor, eres el amor, habitando en ellos y colmándolos para gozar de la eterna bienaventuranza, porque tú, Señor, eres bien sumo, eterno, de quien todo bien procede, sin quien no hay
bien alguno. Qué belleza esto. En cambio, uno es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Amén. En un sentido. Y Francisco, como la belleza. Esto, por ejemplo, sería muy bueno que a un grupito por ahí de niños en la escuelito, en el colegio, donde sea, que le hagan, al estilo de Francisco, que hagan una paráfrasis del Padre Nuestro. A ver, decimos Padre Nuestro, ¿por qué es Padre Nuestro tuyo? Ah, porque me quiere. Acá un niñito, bueno, niñita en realidad dijo, ¿por qué es Padre Nuestro? ¿Por qué es Padre Nuestro? Es Padre Nuestro porque yo le pedí que me dio una muñequita y mi papá sí me compró. La inocencia de los niños. Pero es el Padre Nuestro, que es un padre que sí escucha, dice la niñita. ¿Se dan cuenta? Es algo así se puede hacer. Y es lo que hace Francisco. Siente entonces que estás en los cielos y la belleza en los ángeles. ¿Por qué? Porque se da a conocer, es la luz, etcétera, etcétera. Entonces Dios está por encima de nosotros. De hecho, la expresión, uy, el color verde como que no ayuda mucho, pero dice que estás en los cielos, por si acaso, aquí en color verde. Esa expresión, que estás en los cielos, Francisco la entiende en sentido personal. El Padre habita en todos los hombres que se abren a su espíritu. Sí, al espíritu del Señor que habita en sus fieles, como dice la admonición 1:12. Dentro de nosotros debe brillar el conocimiento de Dios y alborear su señorío. Del mismo modo que Dios está en los santos, en los ángeles, así también debe habitar cada vez más en nosotros, hasta que lleguemos un día a la visión escatológica, beatífica, que se llama esa visión cara a cara con Dios. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque Dios que está en los cielos, Dios es luz, Dios es amor y Dios es el bien, bien de bondad. Entonces, así como San Juan, en el capítulo 8 sobre todo, y en la primera también de Juan 1:5, Francisco ve a Dios como la luz, el amor y el bien. Dios es fuente de todo bien, el origen y plenitud de toda santidad. ¿Sí? 3 veces Francisco repite la palabra bien. El ser de Dios como fuente de bien y de todo bien. La paráfrasis evidencia aquí la naturaleza de Dios, oponiendo todo bien, ningún bien. Pero Dios es el bien total. Por eso Francisco era Dios el bien, el sumo bien, el bien total. Repito, es la bondad por excelencia. Dios es bueno. Y por eso cuando crea al hombre, a la mujer, crea todo y vio que era bueno, porque viene de él, viene de sus manos, y vio que era bueno. Llega el hombre y vio que era muy bueno. Es la bondad de Dios. Cuando lo bueno deja de ser menos bueno, o es más, se daña, se convierte lo bueno, la bondad en maldad, el pecado. ¿Sí? Cuando viene el pecado, cuando viene lo que le decía de fe, creer, confiar, obedecer, cuando se desobedece, cuando no se escucha a Dios, cuando no se cree en Dios, no se confía en Dios, no se le hace caso a Dios. Entonces, Dios ha hecho su morada en los ángeles y en los santos. Estos le ha dado cabida y le han dejado actuar libremente con lo que han logrado la bienaventuranza. Entonces, para Francisco de Asís, Dios sí está en los cielos, pero está también en sus criaturas, está presente en su obra creadora. ¿Sí? Y aquí no me alargo más, pero hay que tratarlo. En esta parte de la invocación inicial, recuerden, ¿ustedes han escuchado la palabra Shekinah, hebreo? ¿Les suena de pronto? Shekinah es la tienda de los judíos en el desierto. La tienda es la casa. Literalmente, Shekinah significa morada. Morada en el sentido de casa, de habitación, pero las Shekinah son las tiendas. Recuerden, claro que la traducción a veces ha puesto las chozas, pero no es incorrecto, es la tienda. ¿Por qué la tienda? O la tienda son las carpas que conocemos nosotros. Cuando el judío está en el desierto, ¿qué hace? Arma las tiendas, es su morada. Pero en una de esas tiendas era la Shekinah, la morada de Yahvé, la morada de Dios. Y de allí pasará, en una lectura ya neotestamentaria, el templo. Sí, el templo, la catedral y más en la iglesia, en la capillita, ¿dónde está la Shekinah, la morada, la presencia de Dios? Es la iglesia, por supuesto, pero es el Santísimo. El sagrario, es la tienda, es la Shekinah, donde Dios está presente, donde Dios mora, donde Dios vive. Y por eso Francisco, cuando dice que esté en los cielos, esté en sus criaturas, está Dios en el hombre. Está Dios que está en gracia, por supuesto. Está en el hermano, en la hermana, porque son don de Dios, son creación de Dios, son don de Dios. Y por eso está en ellos.
¿Sí? Entonces, Dios hace su morada en el hombre. Recuerden que el Evangelio cuando dice, llegaremos, recuerden que hay unas imágenes bonitas de Jesús golpeando una puertita. Es esto. O sea, que Dios viene a morar. Por eso, el que me abre, quien me abre, el Padre y yo entraremos y cenaremos con él, el pan, la comida, el banquete, etcétera, etcétera. Y eso Francisco lo ve. Eso Francisco lo experimenta en la paráfrasis del Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta entonces cómo es muy, muy importante toda esta realidad? Eso en la invocación inicial. De ahí viene lo que se llama ya la primera petición. ¿Cuántas son peticiones del Padre Nuestro? Son 7. ¿Sí? Entonces, la primera petición es que hay que, lo que aquí se menciona, reconocer la grandeza de Dios. Por eso empieza, Padre nuestro que estás en el cielo, y viene, primera petición, santificado, o sea, hay que santificar el nombre de Dios. ¿Sí? Segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? Clarificada sea en nosotros tu noticia, noticia de salvación, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la sublimidad de la majestad y la hondura de tus juicios, de los juicios. ¿Sí? Por eso santificamos el nombre de Dios. Lo primero y principal es eso, reconocer a Dios. ¿Sí? La fe y la aceptación de Dios son la realización fundamental del hombre y la verdadera santificación del nombre de Dios. De hecho, el nombre de Dios es santificado y honrado, San Juan 17, capítulo 17. Y Francisco, él contempla la acción salvífica de Dios en todo su conjunto, es decir, desde la creación hasta el encuentro definitivo con Dios. ¿Sí? De Dios, nuestro origen es en Dios y nuestro final es Dios, el alfa y la omega que era Cristo, ¿sí? El principio y el fin. Y eso Francisco. Entonces, por eso que Francisco traza sobre nosotros la señal de la cruz cuando con Pablo habla de la anchura, de la largura, de la altura y de la profundidad de las dimensiones de Dios, como dice San Pablo en Efesios 3:18. Y es lo que para Francisco es el santificado sea tu nombre. La segunda petición es el señorío de la gracia. Es decir, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Y Francisco, aquí viene la paráfrasis de él. Venga tu reino para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde está la visión manifiesta de ti, el amor perfecto a ti, la unión bienaventurada a ti, el goce por siempre de ti. Sí, de hecho, en la Edad Media, en la época en la que vivía San Francisco de Asís, venga tu reino se utilizaba para justificar el dominio de unos pueblos sobre otros. También se identificaba la iglesia con el reino de Dios con el fin de justificar el poder político de la iglesia eclesial. Pero el reino de Dios empieza en nosotros por la gracia de Dios. Recuerden que el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de esperanza y es un reino de justicia. En definitiva, es un reino de salvación. Por eso Jesús era muy claro, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tuviera ejércitos, vasallos, etcétera, etcétera. No, mi reino no es de aquí, porque es distinto. Y Francisco lo entiende de manera clara y diáfana toda esta situación. ¿Sí? Entonces aquí el reino es el gusto eterno de Dios. ¿Sí? Porque el reino de Dios es Dios mismo. De hecho, para Francisco, como ya les he dicho en otra ocasión, no es algo lejano, abstracto, invisible, intangible, inexperimentable. No, es algo que se puede captar con todos los sentidos. Es el reino de lo que se puede ver en el prójimo, se puede ver al otro. Amarse, ¿sí? Amarse con las manos, dice él, es decir, tocarse, darse una mano, levantarse. Sí, la mano es para bendecir, para levantar, no para agredir, no para dañar. Entonces, como les digo, el reino es algo concreto, es Jesús, es Dios, pero real, es cercano, es el hermano, etcétera, etcétera. Entonces, puede experimentarse y gustarse, hay que hallar gusto como una unión bienaventurada y fruición ininterrumpida. Todas esas palabras, especialmente la última, fruitio sempiterna, se dice en latín, es decir, la fruición interrumpida, ponen en manifiesto hasta qué punto Francisco concibe la vida eterna como algo sensible.
como que se puede experimentar aquí y ahora. Y eso es muy lindo de Francisco de Asís. Es decir, el encontrarse con Dios no tiene que esperar al cielo, voy a utilizar esas palabras, o sea, morir y ya. No, no, es aquí. Por eso el reino ya está entre nosotros, dice Francisco. Ya está entre ustedes, al estilo de Jesús. Por eso, aquí en esta visión de fruición de Dios termina la primera sección de los temas de la paráfrasis que hace Francisco. ¿Sí? Entonces, en ella Francisco ya describe ese camino que es la ascensión del hombre hacia Dios. Y empieza también con el descenso de Dios al hombre. Ahí viene el encuentro. Por eso, venga a nosotros, o sea, que venga ese reino. Y ahí se encuentre con el hombre. Y el hombre pueda acceder también a ese reino. Muy bien, hagamos una pausita porque ya son las 8. Está apagado el micrófono. Retomamos, hermanitas. Muy bien. Entonces, la tercera petición del Padre Nuestro es un poquito más extensa. Textualmente, como Francisco de Asís la presenta, la voluntad de Dios consiste en el amor. Es la voluntad de Dios, el amor. Y ahí dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la paráfrasis que hace Francisco? Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti con toda el alma, deseándote siempre a ti con toda la mente, dirigiendo nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor y con todas nuestras fuerzas, destinando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo al servicio de tu amor y no en otra cosa. Y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos, según nuestras fuerzas, a tu amor, gozándonos en los bienes ajenos como en los nuestros, y compadeciéndonos en los males y no siendo causa de tropiezo para nadie. ¿Sí? Entonces, que Francisco de Asís en esta petición responde al amor de Dios, pero para Francisco, ¿cómo responder al amor de Dios? Es a través del prójimo. Y aquí nos ayuda muchísimo lo que se denomina la disponibilidad de amar a todos los hombres y mujeres. Recuerden ustedes el pasaje del Evangelio de San Juan, dice, el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y odia, utiliza el término odia, y odia a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. ¿Sí? Sí hemos escuchado esta parte, ¿verdad? Del Evangelio. Y es lo que, o sea, por eso para Francisco, amar a Dios lo hace a través del prójimo, a través de los hermanos, a través de las hermanas. Ahí demuestro el amor de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante esta realidad. A ver, eh, les, Lehmann es un gran estudioso del franciscanismo. Les presento aquí solo ahí está. Lo de acá, no sé si se logra ver, le tomé del directorio franciscano que está aquí, es de Lehmann, que él hace las meditaciones sobre el Padre Nuestro. Aquí está la tercera petición. A ver, esto quiero que se me concentren aquí en esto. ¿Cómo amamos a Dios? Solo esa parte. ¿Cómo amamos a Dios? Y Lehmann menciona, podemos y debemos, ¿sí? Podemos y debemos amar a Dios pensando en Él con todo el corazón, deseándolo con todo el alma, dirigiendo hacia Él toda nuestra atención y todos nuestros sentimientos, buscando en todo su gloria, colocando con todas nuestras fuerzas, nuestras aspiraciones y sensaciones espirituales y corporales al servicio de su amor y de solo su amor.
¿Se dan cuenta entonces cómo así se ama a Dios? Y es lo que Francisco dice, sí, repito, se ama a Dios amando al prójimo, ¿sí? Y ahí preguntarnos entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Quiénes son los prójimos? Sí, imagínense el buen samaritano. ¿Quién es el prójimo? Y hay una infinidad de que nosotros aquí podemos traer a colación de las distintas formas donde y cómo encontramos al prójimo. Y en este sentido, también, así como dice, cómo amamos a Dios, también menciona cómo amamos al prójimo. ¿Sí? Y se ama al prójimo al estilo de Francisco de Asís es en arrastrar a todos los hombres al amor de Dios según nuestras fuerzas. Es decir, hay que arrastrar, hay que llevar a todo hombre, a toda mujer hacia Dios, no a la inversa. Es decir, no al contrario, no dañar al hombre, no desviarlo, escarrilarlo. Asimismo, amamos al prójimo en gozar de los bienes de los otros como de los nuestros, en compadecernos en los males de los demás, no en escandalizarnos, no en el apuntar con el dedo, sino en la compasión, muy importante en Francisco de Asís, en no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo o de escándalo, no ser objeto de pecado uno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se trata de atraer y educar al amor de Dios. Qué bonito que los consagrados, las consagradas, que los laicos comprometidos llevemos a nuestras familias, a nuestros hermanos, a otras personas, a Dios. Sí, que los eduquemos al amor de Dios, que vean en nosotros hombres y mujeres de bien, es decir, que estamos en la gracia de Dios y que podemos, repito, llevarlos a Dios. ¿Y cómo se los lleva a Dios? Con la vida, con el testimonio, con el ejemplo en definitiva. Y esto se lo logra compartiendo alegrías y tristezas, penas, ¿sí? No haciendo mal a nadie de ninguna manera. Recordemos que Dios, se habla en antropología teológica, que Dios no es el creador del mal, Dios crea todo bueno. El mal no es obra de Dios, el mal no es creación de Dios, pero Dios en ocasiones permite el mal, permite, no crea, permite el mal, pero para sacar de algo malo algo bueno. No sé si me lograron entender lo que acabé de decir. ¿Sí? Quizá el ejemplo más, no más, hay varios ejemplos bíblicos, la historia de José, no de San José, esposo de la Virgen, no de José, el hijo de Jacob, los dos hermanos. Ustedes, no, sí, sí tienen el contexto de todo eso, la envidia que tenían a José. ¿Y qué hacen los hermanos? En un principio querían matarlo, querían eliminarlo. Y por cosas de la vida, sé de que pasaba unas madianitas y lo venden. Pero ahí viene al final no, la revisión de José. Dice, ustedes pensaron que me vendieron, que me hicieron daño. No, no fue así. Es Dios quien los puso a ustedes para que esto en definitiva me pase y sacar un bien para ustedes, para mi pueblo, etcétera, etcétera, para Dios. ¿Se dan cuenta? Con la parábola del hijo pródigo. Dios permite, pero para sacar un bien. ¿Sí? Así es que si Dios le permite un mal a usted, es para sacar un bien. ¿Sí? Si por ahí hay una hermanita, como les decía jocosamente, que no la deja vivir bien la vida fraterna, la vida en paz, Dios sacará algo bueno, siempre, siempre. Sí, es lo que, por eso les digo, Francisco, es lo que él menciona y lo que él realmente vive, experimenta. Por eso él menciona, no hay que hacer mal a nadie, de ninguna manera, porque el hermano es don de Dios, la hermana es don de Dios. Entonces, hay que amar al prójimo y amando al prójimo, estamos demostrando el amor a Dios. Sí, es muy importante, le repito eso. Entonces, con eso se responde al amor de Dios de una manera fidedigna. ¿Sí? De destinar, como dice ahí Francisco, todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo al servicio de tu amor, le dice a Dios, y no en otra cosa. ¿Sí? Al servicio de tu amor y no otra cosa es una expresión muy propia de San Francisco de Asís. Y de hecho dice en la regla nobulada, ninguna otra cosa pues deseemos, ninguna otra cosa queramos, ninguna otra cosa nos agrade y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, solo, ¿verdad? Y se lanza una serie de epítetos de Francisco. No hay que desear otra cosa, sino Dios, el amor de Dios. ¿Sí? Es muy importante.
¿Se dan cuenta? Entonces, se trata de ese amor, como les digo, de Francisco a Dios, pero plasmado en el amor al prójimo. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Y eso de atraer es propio de la educación. Atraer amor es propio de la educación, de los educadores. Y los educadores, en este caso, no solo en el ámbito académico. No, no, no. El educador es el párroco, el obispo, el educador es el papá, la mamá de familia. El educador son los amigos. Hay que educar. Entonces el amor al prójimo consiste en primer lugar para Francisco es en atraer. Pero Francisco es claro, no hay que hacer milagros según nuestras fuerzas, o sea, según nuestros dones, nuestras cualidades, según nuestro propio estilo. Entonces ahí hay que atraer a nuestros prójimos, dice Francisco, al amor de Dios. Sí, entonces aquí está hablando un Francisco misionero, o sea, aquí hay que ser misioneros, hay que evangelizar, porque Francisco quería que todos los hombres conocieran el amor que Dios nos tiene. ¿Sí? El amor es el punto de partida y también es el punto de llegada en la misión de Francisco. Y eso es por eso en las cruzadas, recuerden, las cruzadas, Francisco él no va con la espada, él va con el tema del amor, va con Dios, con la palabra. ¿Sí? Entonces, atraer, repito, ¿cómo atrayó al sultán? ¿Cómo se ganó el respeto, la admiración por el amor a Dios? Entonces, atraer al amor de Dios no incumbe solo a los misioneros, solo a los religiosos. No, 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 no. Es el principio de todo bautizado. Es la misión, el deber de todo bautizado. Entonces, de aquí viene una pedagogía pastoral sobre el amor. ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo lo atraemos al amor de Dios? ¿Será que lo estamos atrayendo o lo estamos alejando? Todo eso ya son interrogantes que nos pueden ayudar a seguir. Pero, como les digo, al prójimo se lo ama, se lo atrae, al amor de Dios, compartiendo, como dice ahí Francisco, clarísimo lo que dice aquí, compartiendo alegrías y penas. Sí, compartiendo alegrías y penas. Entonces, eh, Francisco se concreta ese amor al prójimo en alegrarse con quien triunfa. Y en las penas compadecerse, estar ahí al lado, con pasión, sin ponerse en los zapatos del otro. Entonces es la sabiduría de Francisco, de desear el bien también a los demás. De tal manera, hermanitas y hermano, la tarea a lo mejor diaria del amor al prójimo no se reduce solo en gozarnos en el bien de los demás. Cuidado, implica compasión, les decía. Debemos compartir alegrías y penas, pero de manera al estilo de Dios, al estilo de Jesús. ¿Sí? Entonces no hay que hacer tampoco el mal a nadie, que es otro pensamiento fuerte de Francisco de Asís. No ser ocasión de tropiezo, no hacer el mal. Y entonces aquí viene el ejemplo. Y esto es lo concreto, es lo vivencial, es lo cotidiano, que no hay que ofender, no hay que escandalizar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es lo que, como le digo, que Francisco nos sigue enseñando en esta invocación. Muy bien, pasemos a la siguiente invocación en la paráfrasis del Padre Nuestro, que es la cuarta. Sí, Cristo, nuestro pan de cada día. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dice, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dánoslo hoy. Es la paráfrasis que agrega Francisco. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dánoslo hoy, para que recordemos, comprendamos y veneremos el amor que nos tuvo y cuánto por nosotros dijo, hizo y padeció. Qué belleza esto. Entonces, con esta cuarta petición, empieza la otra parte, como conocemos del Padre Nuestro, la segunda parte del Padre Nuestro, ¿sí? Aquí es donde cambia el estilo, cambia el clima. Del tú solitario, del Dios de los cielos, se pasa al nosotros. Es lo lindo en Francisco. Sí, del tú eres santo, tú eres fuerte, tú eres bien, tú eres admirable, tú eres esto, pasa al nosotros, danos a nosotros. ¿Sí? Entonces pasa al nosotros de la tierra. Sí, dejamos un lado el Padre del cielo y nos centramos ahora en la tierra. ¿Y qué pasa en la tierra? Aquí ya les coloco con los problemas, las dificultades que nos preocupan. ¿Sí? Diariamente, el pan, el pecado, la tentación, el mal. Agreguemos lo real de nosotros acá. La violencia, la corrupción, los desplazados, los migrantes. Terrible, el desempleo, lo que nos aqueja, pero es la tierra, es lo concreto, es lo real. Y ahí es donde Francisco dice, ese pan que nos hace falta cada día, el pan de cada día, no es otra cosa sino la lucha
por ganar el pan con esfuerzo y responsabilidad. Sí, Francisco aquí sigue el mandato de Jesús de Lucas 9:3 o 10:9. Sí, o sea, el pan, repito, es el pan que se lo gana con trabajo, con esfuerzo. Sí, entonces se dan cuenta, Jesucristo es el pan cotidiano. Jesucristo es el pan cotidiano. Francisco, además de la necesidad del pan material, piensa en el Señor presente en el Santísimo Sacramento al altar, en la Eucaristía. O sea, Francisco no descuida el pan material, pero Francisco piensa el pan de vida eterna, ¿sí? Siguiendo la teología joánica de San Juan. Francisco tenía presente la celebración de la Eucaristía, tal como lo dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Juan 6:10. Recuerden, el capítulo 6 de San Juan es largo, muy largo, es el pan de vida, se titula. ¿Sí? De este modo, entonces, la petición del pan cotidiano se transforma en petición del pan de la vida, es decir, de Jesús mismo. Por eso, Señor, danos siempre de este pan. Aquí agreguemos, Juan es muy rico en esta teología. Recuerden el diálogo, el encuentro de Jesús y la samaritana, el pozo de Jacob. Todo ese contexto le dice: dame siempre de beber de esa agua. ¿Se dan cuenta? Ya cuando se sentía que ella tenía en sus manos, tenía la jarra y todo, y Jesús nada, dice: tú me pides a mí, etcétera, etcétera. Dice: si supieras quién te lo pide. Y después ella sabe quién lo pide. Y dice: danos de beber siempre esa agua. Lo mismo acá: danos, Señor, siempre. Y Francisco lo pide, Francisco lo vive. Francisco, es más, lo añora. ¿Sí? Pero esto de acá es el pan, hay que ganarlo con el esfuerzo, con responsabilidad, con dedicación. Aquí nada más, no me detengo mucho, tranquilas hermanitas. ¿Qué dice San Pablo acerca del trabajo? Allá voy. El que no trabaja, ayúdenme ustedes con el resto, activen el micrófono. El que no trabaja, ¿qué agrega San Pablo? Que tampoco. Que no coma, dice. Correcto. Ajá. En la vida religiosa sería lo mejor. La hermanita que no reza, no tiene pastel, que no coma. Y yo a los estudiantes le digo: el que no estudia, que tampoco coma. Ese es el trabajo. Pues es el pan de cada día que vive Francisco. O sea, el que no trabaja, el que no estudia, el que no ora, el que no, etcétera, etcétera. Aquí viene ya donde nosotros nos desempeñemos en la vida, que tampoco coma. San Pablo es duro. El que no trabaja, que tampoco. Y agrega San Pablo, es terrible San Pablo. Agrega: es más, dice San Pablo, yo me he enterado que hay algunos que ni trabajan, que ya es un pecado, y no solo que no trabajan, sino que andan entrometiéndose en todo. Palabra de San Pablo. Por eso Francisco dirá: el ocio, el no estar ocupado, el no hacer nada, el ocio es enemigo del alma, y San Francisco de Asís. Y San Pablo dice: se dan cuenta, o sea, primero no trabaja, terrible. Y como no trabaja, entonces tiempo de estar pensando, maquinando, viendo. Dice: y anda entrometiendo, yo les mando a esos que trabajan, etcétera, etcétera. Francisco dice: ¿qué dice? Yo he trabajado con mis manos y quiero que mis hermanos trabajen. El que no sabe trabajar, que aprenda. Y eso es el danos hoy el pan de cada día. Por eso hay que ganarlo. Hay que ganarlo, como digo, con esfuerzo, claro que sí, con dedicación, con responsabilidad, pero con amor. Con amor, se trabaja con amor, porque el trabajo dignifica a la persona, por eso son trabajos dignos, todo trabajo es digno, que agrade a Dios. Sí, el no trabajar, como digo, es un pecado. Sí, y San Pablo, por eso les insisto, ya anda entrometiendo, en palabras ecuatorianas sería, ya anda chismeando, es entrometiéndose en todo, claro, porque tiene todo el tiempo, todo el espacio. Es lo que Francisco repite en ese: danos hoy el pan de cada día. No es que le está diciendo: danos el yo estoy aquí, tengo hambre, dame pan, no, 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 ese le pide el pan de cada día, por eso le pide también el pan de la vida. ¿Sí? El pan que sacia todo hambre, toda hambre, ¿sí? Desagua que sacia toda sed. ¿Quién lo hace? Es Jesús de Nazaret. Es el pan de vida, es la Eucaristía. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente petición, la quinta petición. Dios perdona como perdonamos nosotros. Tema del perdón. ¿Sí?
Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro que clásicamente en el Padre Nuestro decimos, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Bueno, y perdona nuestras deudas. Y Francisco dice, por tu inefable misericordia, por el poder de la pasión de tu amado Hijo, y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen María y de todos tus elegidos. ¿Sí? Francisco aquí invoca la misericordia de Dios que tiene para con la humanidad, para con nosotros. Cuando pide el perdón de sus deudas, Francisco sabe que depende totalmente de la misericordia de Dios, que envió a su Hijo amado para la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Francisco tiene muy claro que en Cristo hemos sido salvados, en Cristo se nos ha dado todo el amor y misericordia de Dios. ¿Sí? Hemos sido remidos por la pasión de Cristo. Y solo en un segundo término confía Francisco a los méritos e intercesión de la Virgen María y de todos los santos. Eso también lo hace Francisco. En esta frase, la paráfrasis, entonces, desde el punto de vista teológico, es muy válida, es muy precisa. Y ahí nos queda aquí nos ayuda, teológicamente hablando, la antigua fórmula de la absolución, conocida probablemente por Francisco cuando recurría con el sacramento de la confesión, cuando iba a confesarse. Entonces, ahí, en la confesión, en el sacramento, Dios, a través del ministro, nos absuelve, nos perdona, nos da esa misericordia y por lo tanto nos perdona esas deudas. ¿Ustedes, hermanitas, conocen la fórmula de la absolución de los pecados? Cuando se confiesan, el ministro sí les da la fórmula o solo dice, yo te vaya rápido. No. ¿Cuál es la fórmula de la absolución de los pecados? ¿Alguien se acuerda? Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Muy bien. Y sí, sí, esa es la fórmula directa, concreta, pero la fórmula completa, ¿la han escuchado de pronto? Sí, ¿no? Tranquilos, ¿no? ¿Alguien la ha escuchado, la tiene? ¿No? No se preocupe, no, no, a ver, yo tampoco es que la sé, eso sí soy sincero, pero no literalmente, pero lo que se invoca en la absolución de los pecados es Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para el perdón o remisión de los pecados, ahí dice al penitente, te conceda por el ministerio de la iglesia, y Francisco lo tiene claro, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y ahí sí viene, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero, y por eso es que Francisco de Asís, como les digo, él lo tiene bien claro esto, la misericordia de Dios, el perdón que recibimos de Dios y se lo logra, pero ¿por qué? ¿Por qué recibimos el perdón? Es por la misericordia del Padre. Y el Padre, o sea, Dios que reconcilia al mundo a través de su Hijo Jesucristo, de la pasión, muerte, resurrección. Y además derrame el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién perdona los pecados? Es la Trinidad. ¿Sí? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no solo eso, sino que se concede esa misericordia, ese perdón por el ministerio de la iglesia. Ahí viene la figura del ministro, el sacerdote. Entonces, no es que Dios, al estilo protestante, yo le confieso los pecados y me perdona y me siento, pero no, 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 es por el ministerio de la iglesia. Y ahí concede el perdón y la paz. Y eso es lo que Francisco, repito, lo tiene bien claro él, bien claro, y eso es lo que pregona y pide que se, que se confiese, o sea, que se recibe ese sacramento. Y como les digo, para San Francisco de Asís es indudable toda esta realidad, es indudable en el sentido de que él lo vive, él lo experimenta y llama a todos a que se le rinda el debido tributo al sacramento. Por eso en la liturgia, ustedes saben que la reconciliación junto a la unción de los enfermos se los clasifica, se los denomina como sacramentos de sanación.
porque sanan, curan. De ahí viene, claro, ustedes ya está por cultura ya teológica, catequética, por eso a los padrecitos, ¿cómo se les llama? El curita, el cura, claro, el cura cuando la hermanita está brava, el cura. Pero si la hermanita está contenta, el curita. No, 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 nosotros es más familiar decir el padrecito, ¿sí? Pero el cura es de esto, porque el ministro, el párroco, el cura. Por eso decía, cura de los cuerpos es el médico, ¿sí? Y cura de las almas es el sacerdote, el ministro, pero es cura. Entonces, cuando uno, imagínense que se hiere uno la mano, pequeñito, obviamente, no necesita hospital ni clínica, que nos ponemos una curita, llamamos, o sea, porque es la que sana las heridas. Y de hecho, por esos sacramentos de sanación, sana, cura, etcétera, etcétera. Esto es ya más la parte pastoral netamente litúrgica del sagrado. Pero Francisco, como les digo, lo vive. Francisco lo vive, lo siente, y ahí es donde experimenta la gran misericordia de Dios que perdona los pecados. ¿Sí? Entendido esto es sencillito, práctico, pero que nos ayuda muchísimo. Y aquí yo les invitaría también a ustedes a tratar de seguir en los ámbitos donde se desempeñan pastoralmente o a nivel educativo, a invitar a confesarse. O sea, a aprovechar un sacramento de sanación, que a veces, hoy por hoy, como que es muy reacia la sociedad, la juventud, como que no les da, no, no es ni siquiera ni vergüenza, simplemente ya no sienten la necesidad de una, ¿para qué? Ya, etcétera, etcétera. Pero sí sería bonito recuperar también todo esto. Muy bien. Y esto, aquí me detengo un poco más, lo que se denomina la cultura de la misericordia. Eh, Así, a ver, sigue esto a ver, lo de Francisco es para que no perderlo de vista acá, y perdona nuestras deudas en esa quinta petición, así como nosotros perdonamos a nuestro deudor, sigue siendo parte de la quinta petición. Y ahí, eso de la cultura de la misericordia, y dice nuestro, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo que no perdonamos plenamente, dice San Francisco de Asís, haz tú, Señor, que plenamente lo perdonemos. O sea, si yo no puedo perdonarlo plenamente, tú, Señor, tú Dios, lo perdonas de manera plena, de manera total, para que por ti amemos de verdad a los enemigos y ante ti intercedamos devotamente por ellos, no devolviendo a nadie mal por mal y trabajemos con empeño por ser en ti útiles en todo. ¿Se dan cuenta cómo aquí Jesús ha vinculado el perdón de los pecados a una condición? ¿Cuál es? Que perdonemos a quienes nos ofenden. Es la condición que impone Jesús en el Padre Nuestro. Entonces, y este es un principio que es transversal en todo el Nuevo Testamento. Sí, sí, es la parábola del siervo sin entrañas, o sea, va en este sentido. Quien no tiene misericordia no merece misericordia. Según el Padre Nuestro, lo único que puede hacer el hombre es perdonar. Es la única acción que nos pide Dios, que perdonemos. Y por eso Francisco no solo perdona, al perdonar, Francisco ama. ¿Sí? Porque quien perdona tiene paz. Quien perdona tiene comunión con Dios. Quien perdona no es esclavo. Quien perdona es libre, en definitiva. En cambio, quien no perdona, ya está pensando, pero ¿por qué me hizo esto? Y ahora, ¿qué hice yo? ¿Pero por qué no? Etcétera. Ya no hay paz. Ya no hay esa comunión con Dios. Entonces, si queremos que nuestra oración sea escuchada, hemos de estar dispuestos a perdonar. No hay otro camino. No se puede honrar a Dios y despreciar a los hombres de ninguna manera. Quien quiera tener una relación positiva con Dios debe corregir en cuanto pueda sus posibles relaciones equivocadas con sus hermanas, sus hermanos, sus familiares, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que no haya una cultura de paz. ¿Sí? Asimismo, el amor a los enemigos, por eso lo que perdonan, es el amor a los enemigos. Por eso hay que perdonar. Ahí viene el tema del perdón. ¿Sí? Entonces el amor a los enemigos significa esto, que amemos de verdad a los enemigos en el nombre de Dios, por Dios. ¿Sí? Que oremos humildemente por ellos, que no devolvamos mal por mal, insiste Francisco, que no pensemos en nada ni en nadie buscando nuestro propio provecho, cuidado. Entonces eso es lo que le digo, es lo singular de Francisco. Entonces, de hecho, al final de la frase contiene esa expresión in omnibus, dice, que puede traducirse de dos modos, en todas las cosas o en todos los hombres, en todos los hermanos, hermanas.
Ambas traducciones tienen pleno sentido que queremos procurar, lo que dice Francisco, ser útiles en todo. Sí, ser útiles, no ser trabas o no ser estorbos. Ser útiles, dicen todos. Queremos ver en todos, también en los enemigos, a las personas que Dios coloque en nuestro camino, como les he dicho, para que reconozcamos el amor de Dios, para que nos santifiquemos. Como dice Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, hay que ser pacíficos, trabajar por la paz, ser justos. El tema de la justicia. ¿Sí? Son 7 peticiones, ya mismo terminamos, hermanitas. Ya estamos en la sexta ya. Es la ayuda en todo tipo de tentación. ¿Sí? No nos dejes caer en la tentación. Francisco dice, oculta o manifiesta, imprevista o insistente. ¿Sí? Entonces aquí viene la capacidad de decisión del hombre que contiene también la posibilidad de culpa. Que Dios nos guíe de tal manera que no sucumbamos a la tentación. El ejemplo, aquí las imágenes están de Jesús mismo, las 3 tentaciones. ¿Sí? La tentación puede ser velada o evidente, instantánea o continua. Y Francisco quiere decir, Dios nos sostenga en todo peligro y nos proteja de todo tipo de tentaciones. Por más difíciles que sean a veces de captar, de darse cuenta, por más que no sean tan fácil de reconocer, eso pide Francisco. ¿Sí? Que no nos deje caer en tentación. Por eso él dice, sean imprevistas y transitorias o persistentes y recidivas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta como Francisco? Él ora y pide en el Padre Nuestro. Aquí les pongo, esta diapositiva es para que la tengan allí, de pronto les sirva, les ayude. Les he colocado las 3 tentaciones, por ejemplo, con las citas bíblicas. El tema, que convierta las piedras el pan. ¿Sí? La segunda tentación que tiene que ver con el poder, con la fama, el ser famoso. Y la tercera, el dinero, poder en definitiva. ¿Sí? Nada más aquí, eso ustedes lo pueden reflexionar, de pronto leer detenidamente, pero Jesús, recuerden que está en el desierto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? Dice 40, la Biblia dice 40 días, 40 noches. ¿Se dan cuenta? Después de 40 días, 40 noches, ¿cuál es la primera tentación? La comida. Tiene 40 días sin comer. Por eso el diablo, muy pilas, o sea, muy astuto, le dice, es que tú eres Dios, que tú eres... A ver, y eso Francisco, por eso cuando Francisco de Asís pide que no nos dejes caer en la tentación, esto oculta, manifiesta, imprevista o insistente, etcétera, etcétera, es porque el tentador, o sea, el maligno, ataca donde el hombre y la mujer, donde el hermano o la hermana está más débil, donde es más vulnerable. Por eso les pongo nada más el ejemplo de la primera tentación. Jesús tenía hambre, obviamente. ¿Y cuál es la tentación? Pues la comida. No, no, no. Yo a los chicos aquí les exagerar, les digo, no va, pues no le dice, mira, tengo este Ferrari, este Lamborghini, o no sé. No le hubiese interesado. Jesús, sal de aquí, yo lo que quiero es comer. No sé si me hago entender. Entonces, a ver, si alguien, por ejemplo, está un poco flaqueando, un poco débil, más le va a atacar ahí y solo allí le va a ser más incisivo todavía la tentación. Entonces, pero ¿cómo salir de ellas? Ahí está el ejemplo de Jesús. ¿Cómo vencer a la tentación? A fuerza de la oración, con la misma palabra de Dios, pero con la fuerza de voluntad, confiando en la gracia de Dios. Y Francisco de Asís es lo que pide y es lo que hace. Y cerramos con la séptima petición, que es que nos libre del mal en todo tiempo. Mas líbranos del mal pasado, presente y futuro, agrega Francisco de Asís. ¿Sí? Eh, por eso la petición, cuando en esa oración que Jesús ora por los discípulos, la oración que Jesús dice, no te pido, cuando ora al Padre en la cruz, no te pido por ellos que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno, de ese maligno que lo tentó también a él, de ese maligno que tentó en el Génesis a Adán y Eva, de ese maligno que hace daño, que provoca la muerte, la división, la separación, el atacarle al mismo Dios, atacarse en tus hermanos, Caín y Abel. Líbranos, dice eso. Por eso ya Jesús ora para que no nos quite del mundo, ese mundo de pecado. No es que nos ponga en una cajita de cristal o por allí, no nos proteja de todo. No, 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 dice, no los retires del mundo. O sea, que vivan ahí esa realidad, pero no los dejes caer en la tentación. O sea, guárdalos de ese enemigo, líbranos en definitiva del mal, como dice Juan 17:15.
De nuevo resuena aquí el tema central de toda la historia de la salvación, es decir, Dios salva a su pueblo y a todo aquel que quiera ser salvado. Eso sí, porque Dios no violenta la libertad, no violenta la libertad. Cada ser humano es libre. Y Francisco amplía la última petición del Padre Nuestro con una fórmula litúrgica, donde pide que seamos librados del mal, como dice, en todo tiempo, lo de acá, pasado, que a lo mejor no nos dimos cuenta, pero libre de ese mal, presente, lo que estamos viendo ahora, y lo que puede venir a futuro. Entonces, pasado, presente y futuro. Entonces, con esto, queridas hermanas y hermanos, estas 7 peticiones desembocan ahí en una alabanza a la Trinidad Santa, el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, y cerramos con ese solemne amén. ¿Sí? Eso, queridas hermanitas, así a grandes rasgos, como les digo, les expreso de la paráfrasis del Padre Nuestro que realiza San Francisco de Asís. Por eso es que para él, el Padre Nuestro es espejo de vida, ¿sí? Es espejo de vida. O sea, a través de la paráfrasis, Francisco nos permite entrever la profundidad con la que él comprendió el sentido de esa oración de Jesús. Por eso es que para Francisco, el Padre Nuestro no era una simple fórmula o una oración más. Sí, eso lo sabe muy bien. Sí, eso lo entiende perfectamente. Recuerden que Francisco tuvo ese conflicto con su papá. Entonces, llamarlo Padre Nuestro que estás en el... Por eso Francisco dice, para no, como que no quedarse en eso de Padre también terrenal, él dice, oh Santísimo Padre Nuestro. Esa es la belleza que Francisco agrega en esta paráfrasis del Padre Nuestro, que es la oración preferida, no solo de los hermanos menores, de las hermanas franciscanas, sino es de todo el pueblo cristiano. Pero para la orden, no, para la espiritualidad franciscana, siguiendo esta paráfrasis del Padre Nuestro, es una de las oraciones más apreciadas, más importantes de la vida comunitaria. De la vida fraterna, porque nos dirigimos a Dios exclusivamente como Padre que está en los cielos, ¿sí? Crea en la tierra fraternidad, ese Padre está en los cielos, en la tierra crea fraternidad, ¿sí? Que todo, por eso, como tenemos un mismo Padre, todos somos hermanos. Todos vosotros sois hermanos y entre vosotros no llaméis a nadie Padre sobre la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos, dice Francisco de Asís, clarísimo en la primera regla 22 que toma de Mateo 23-28, ¿sí? Entonces, eso es tan, tan importante, como les digo, para San Francisco de Asís y que lo siga siendo también para nosotros hoy en día. Con esto termino. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les escucho, por favor. Y si no hay, la tarea. Les voy a pedir así algo tan que sea propio de ustedes. Propio. Quiero que a ver, tomen la oración ante el crucifijo de San Damián, que es cortita y que es bellísima, como la reflexionamos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Que así como Francisco oró desde su realidad, lo que sentía, lo que vivía, ahí le pidió todo a Dios, al Cristo de San Damián. Así mismo, usted, en ese estilo, así como Francisco le pidió, ¿usted qué le pide? Al Cristo de San Damián, o sea, a Dios. ¿Se dan cuenta eso? ¿Se entiende? Entonces aquí hágame un PowerPoint o alguna presentación, pero que enfatice lo que siente, lo que necesita, pero que sea real, eso sí, que no sea inventado. Por eso les digo, Francisco ahí, recuerden que Francisco se desnuda ante Dios, se desnuda en el sentido figurado, o sea, se entrega totalmente a Dios y no tiene vergüenza de él. Sí, porque a veces uno dice, alguien a lo mejor, invento esto, alguien a lo mejor tiene alguna situación terrible, quizás está vergonzoso y hasta a Dios le cuesta decirle, mira, eso hace Francisco. Por eso es la confianza total, la confianza filial de Francisco de Asís en esto de, de la oración del Cristo de San Damián. Como les digo, me parece que es muy práctica que nos ayuda a comprender mejor el sentido de la oración. No sé si se entendió esto, hermanitas.
Dígame, por si no Buenas noches, ¿Cómo está? perdón. Buenas noches. ¿Podría volver a repetir la actividad? Gracias. A la tarea. Claro que sí, con gusto. A ver, les mencionaba, teniendo como base la oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, con lo que hemos explicado en estos encuentros, ¿sí? Lo que les pido es que, a ver, el título, ya les voy a poner, es que yo les dije que les voy a poner ahí la tarea. El título va a ser Análisis y vivencia de la oración ante el crucifijo de San Damián de San Francisco de Asís. Pero que la hagan ustedes, se apropien, la personalicen ustedes. No sé si me hago entender entonces. Entonces, ¿qué van a hacer? Así en primer lugar, así, lo primero que tienen que hacer es leer atentamente la oración, pausadamente. Y ahí subrayen como una lectura pausada, reflexiva, se va subrayando las frases que más me llama la atención. Es más, voy anotando uno que otro verbo a lo mejor. Pero aquí, ante eso, eh, como les digo, y ahí en esa presentación que van a hacer ustedes, hagan una ligerísima introducción, una línea, un párrafo pequeñito, el contexto de la oración realizada por San Francisco de Asís. A ver, el contexto, lo que decía, Francisco estaba preocupado, en dudas, es el contexto, ¿sí? En otra diapositiva o en la misma, depende del espacio que tengan, pero brevemente analice los términos claves allí, por ejemplo, luz, fe, esperanza, caridad, humildad, discernimiento, brevísimamente, a ver, nada más eso. Y ahí sí viene lo que sería la tarea de ustedes. A ver, sería la oración de usted en la realidad en la que está viviendo, cómo se encuentra, cómo se siente, destaque allí, como lo hizo Francisco, qué le pide a Dios. ¿Sí? Eso nada más. No sé si me hice entender allí o las confundí más. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, nos confundió. Hermana Silvia, no Vea, logré en la escucharle segunda muy parte que bien. dice que ya, no entendí en la parte de que hay que analizar los términos. No entiendo eso. Ya, no les decía, hay términos ahí, a ver, o alto y glorioso Dios, por ejemplo, ¿qué significa glorioso? Es eso, pero sencillo, no hagan una exégesis allí. O alto y glorioso, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Sí? Así brevísimamente, ¿qué es discernimiento? Pero es lo que ustedes ahí elijan de la oración. Pero lo que me Lo que interesa es escribió Francisco, ¿verdad? cómo ustedes oran ante Dios. Y ahí refleja su realidad, sus aspiraciones, lo que viven, lo que sienten, lo que aspiran. Al estilo de Francisco, eso sí. ¿De acuerdo? Ya tiene que ser de lo que escribió Francisco, la exégesis, o lo que escribamos nosotros. No sé si es, o las demás hermanitas le escuchan claramente, discúlpeme, pero apenas yo le logro escuchar. Sí, no, no se escucha tanto. Ajá. Y también, no sé si es mi internet, también estoy un poco mal, por eso no cogí mucho la información. Luego, la pregunta vuelta por mí, sí, que para que me ayude a reforzar, es en una presentación, ¿verdad? Sí, Ya, entonces allí hago esta como reflexión de la oración y luego la vivencia mía, como o le oro yo también en ese e- contexto de Francisco, así. Ya, correcto, exactamente eso. Sí, y ahí ya. acompáñele con alguna imagen, algo que represente, obviamente, a lo que van ahí describiendo. ¿Sí? Y entonces, eso no lo van a colocar en el PowerPoint, pero se Una presentación entiende. bonita, No, un no, Canva. lo que voy a decir no lo van a colocar en el PowerPoint, pero se entiende que sé que lo hacen, pero que hagan una experiencia vivencial y práctica de una oración personal, de algo concreto. ¿Sí? Por ejemplo, dedicar un tiempo de oración frente al crucifijo, pero utilizando el texto de San Francisco de Asís. ¿Sí? Y eso sí lo pueden plasmar. A ver, sí, también les pido eso. O sea, al final, a ver, haga, y es si les pido parte de la tarea. Yo sé que rezan, a ver, vaya 10 minutos, o es mucho para ustedes, 5. No importa el No, tiempo, sí está pero bien. quiero que sea concreto. No, Sí. no, no, la harán, es que el profesor nos dijo, madre superiora, el profesor me dijo que haga
Una hora ante el... No, 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 no. Les va a decir ese profesor que me está quitando el tiempo de las hermanas. No. Pero verán, ¿cuál es el por qué les digo esto? Es para la parte práctica, que lo plasmen allí en sus palabras. A ver, usted, 10 minutos, sí, tomemos 10 minutos, no más ni menos. 10 minutos ante el crucifijo, ¿sí? La hermana Rosita veo que tiene ahí una crucita ahí de fondo. O sea, ante el crucifijo, ahí. Pero con la mentalidad y el espíritu fuerte, ahí. Y ahí, vea, observe, ore, y luego plásmelo allí. Y póngale, por ejemplo, le coloca allí esa parte, le ponga experiencia vivencial y práctica, le coloca allí. Y ahí pone en esa oración personal, en esa reflexión o en ese ver, contemplación, coloque ahí, como les digo, pero frente al crucifijo con el texto de San Francisco. Y ahí anote las experiencias que tiene allí, o la experiencia que tiene, qué sentimientos, qué le vino allí. Anótelo. Estuve allí, pero la verdad no sentí nada, porque estaba preocupada en las tareas del colegio. O ahí es sinceridad. Sí, 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 no, no, y si de pronto no, es imposible que no sienta nada, aunque sea me dormí, algo tiene que haberle pasado. Pero eso es lo que le digo, pero repito, pero es ante el crucifijo con el texto de San Francisco de Asís. Y ahí expréselo allí, lo que sintió. ¿Sí? Si estuviéramos presencial, esto se lo hace vivencialmente, pero como estamos en línea, tratémoslo de hacer personalmente ustedes así y lo plasman allí en la tarea. Pero es sencillo, dos, tres experiencias o sentimientos, lo que yo sentí o lo que yo aspiraba, o a lo mejor no lo logré, etcétera, etcétera. Pero son verbos o palabras nada más. Eso quería hacer, manita, ¿sí? En todo caso, les voy a subir ahí Una las indicaciones. A ver, perdón, haga esto, haga esto, haga esto, para que se vayan siguiendo de manera orgánica lo que les he pedido ahora en palabras. perdón, una pregunta adicional. Claro, ¿Esta actividad queda para cuándo? siempre es hasta el siguiente encuentro. Gracias. Con todo gusto. Entonces significa que de aquí será hasta el lunes a las 11 de la Martes, noche con 59 minutos. hasta el martes. Pero si yo les Porque digo el martes, ya vamos a ver otro encuentro y como todavía tengo hasta las 2, todavía ni hago a lo mejor. No, no hay problema. Les coloco hasta el martes. No, no hay ningún problema. ¿Sí? Y muchas le gracias. subimos a la plataforma. Sí, sí, sí. Ahí les voy, en la plataforma yo les voy a colocar ahí el tarea, les voy a poner. Tarea, Ya, oración, chévere. y ahí la suben allí. Perfecto. Está bonito. ¿Sí? A practicar la clase. Bueno, ya hermanitas, ahí hay maravillas por hacer. Hicimos alabanza al Dios Sí. Altísimo, hicimos a la Virgen María, lo que acabamos, la parábola, hay maravillas, pero por ahora centrémonos en la oración ante el crucifijo de San Damián. Ya hermanitas, entonces con eso me despido y les espero el día miércoles, ¿sí? Yo le Que pague pagué. una buena noche. Buenas noches con todas, bendiciones, Pase bien, buenas Para noches. todos. paz y bien. Muchas gracias. Mañana. Una linda noche a todos.